El ordenamiento jurídico según Kelsen. ¿Quién era Kelsen? Hans Kelsen fue un pensador jurídico y político austriaco. Al desmembrarse el antiguo imperio austrohúngaro, al final de la Primera Guerra Mundial, Hans Kelsen tomó parte activa en la organización institucional de Austria, como uno de los principales redactores de la Constitución sancionada en 1920. En 1929 abandonó su cátedra en la Universidad de Viena para profesar en la de la Colonia, pero el acceso del nazismo al poder lo indujo a trasladarse en 1933 a Ginebra y 3 años más tarde a Praga, donde permaneció hasta 1940, cuando se trasladó a Estados Unidos. Ahí enseñó Derecho en las universidades de Harvard y Berkeley. Perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, Kelsen sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. La doctrina de Kelsen, que él llamó teoría pura del derecho, tuvo continuidad en la Escuela de Viena e influyó en la orientación jurídica de muchos países europeos. ¿Cuál fue la visión? Kelsen defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho, un análisis formalista del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Analizando la estructura de los sistemas jurídicos, llegó a la conclusión de que toda norma emana una legalidad anterior, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental que situó en el derecho internacional. De ahí que defendiera la primicia del derecho internacional sobre los ordenamientos nacionales. Su concepción del derecho como técnica para resolver los conflictos sociales le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. Entre sus obras destacan De la esencia y valor de la democracia en 1920, La teoría general del Estado en 1925 y Teoría pura del derecho en 1935. ¿Cuál era la visión de Kelsen con el ordenamiento jurídico? Hans Kelsen exponente del positivismo jurídico con su teoría pura del derecho, le atribuía valor al acoplamiento de las conductas humanas a las normas de derecho positivo. En este sentido, proclamó que el orden jurídico es válido si de una manera general los individuos a los cuales se dirige conforman sus conductas a las normas que lo constituyen. Según esta visión positivista, cuando los ciudadanos amoldan sus conductas a las normas o sentencias que un régimen autoritario produce, en esa misma medida se configura un orden jurídico. Dicho orden requiere de la coacción para obligar a los ciudadanos a ajustar su comportamiento cotidiano a ese sistema jurídico. En los regímenes autoritarios, el Poder Judicial se complementa con los órganos de seguridad para que sus decisiones sean cumplidas. El transcurso del tiempo alimenta la llamada legitimidad tradicional, la autoridad del ayer eterno, como decía Max Weber, es lo que ocurre con las monarquías y con los gobiernos que se perpetúan en el tiempo, porque la costumbre los va legitimando. Esto plantea las diferencias entre la eficacia y la validez de un ordenamiento jurídico determinado. El sistema jurídico nazi era eficaz pero no válido. El ordenamiento de un país democrático como Suiza es eficaz y válido al mismo tiempo. El positivismo radical permitió alimentar el orden jurídico nazi. La norma se cumplía porque era derecho positivo más allá de que violara los derechos humanos. La visión kelseniana predica la legitimidad formal sin reparar en consideraciones de naturaleza moral. No hay diferencia entre la legislación y jurisdicción. Cada sentencia contiene la creación de la voluntad de ley, por cuanto lo determinante es lo que dice la norma jurídica. La pirámide de Kelsen se componía por la Constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas y sentencias. Para profundizar un poco más en la pirámide, podíamos encontrar que su formación estaba compuesta de tratados internacionales, constitución política, leyes del Congreso, decretos legislativos, decretos con fuerza de ley, dictados por el presidente, decretos, resoluciones ejecutivas y demás actos dictados por el presidente con fundamentos en la ley.
actos de otras autoridades nacionales según su jerarquía, ordenanzas departamentales y acuerdos distritales, actos ordinarios de los gobernadores y alcaldes distritales, actos de otras autoridades departamentales y distritales, actos y acuerdos de consejos municipales y actos de alcaldes en facultad extraordinaria, actos ordinarios de alcaldes y actos de las demás autoridades municipales.